Mis amigos, ¿cómo están? Bueno, a mí me hubiese gustado haber hecho este video basado, digamos, en buenas noticias, ¿sí? La música y el arte en general nos pone a nosotros bien y estamos como en balance y podemos decir que hace que nuestras vidas sean más amables para pasar tragos amargos o simplemente las rutinas del día a día. Pero desafortunadamente en este día que estamos haciendo este video, desafortunadamente nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento del maestro Willy Colón, que pues, como ustedes saben, es toda una leyenda de la salsa en el mundo. Entonces, sin más, charlemos de Willy Colón y un legado de peso pesado. Bueno, William Anthony Colón nace en Nueva York, en el Bronx, en el año de 1950. Resulta que, pues, ahí sí es cierto que cuando niño y cuando joven, tuvo una vida muy dura y encontró en el arte el poder expresar, no solamente sacar toda esa dificultad que significa el vivir en una barriada como el Bronx, que es bastante pesado en Nueva York, sino el poder encontrar una manera para expresar su descontento y no solamente ese descontento, sino cómo percibía él la vida de los inmigrantes puertorriqueños en esa ciudad. Y pues era prácticamente muy difícil y él empezó desde pequeño a cantar prácticamente el día a día de todas esas personas que les tocaba trabajar muy duro, que tenían unas dificultades tremendas para poder pasar el día a día, eh, y pues que se trata precisamente de eso, eh, pues parte de su música. Entonces él decide empezar a practicar el trombón para tocar en pequeños grupos a nivel de barrio, a nivel de escuela, etcétera, etcétera. Pero ya al terminar o decidir terminar sus estudios, él empieza a tocar su trombón, a involucrarse con la música salsa, que pues a pesar de que es chistoso porque hay muchas personas que consideran que él fue un músico, si se quiere, un poco eh, casi que como que era burdo, como que no estudiaba melodía, no era muy teórico, digámoslo así más bien, sino que era como más un músico empírico que era muy visceral. Entonces, de todas maneras, a mí me parece que uno de los grandes talentos de toda la salsa y de la música mundial ha sido Willy Colón, debido a que él es una persona o fue una persona muy inteligente. eh, pues él le producía discos a mucha gente de la antigua, del sello de la Fania, gente como Héctor Lavoe, como Rubén Blades, como Celia Cruz, como Cheo Feliciano, siempre, digamos que sus discos y sus producciones siempre estuvieron pasando por las manos de Willy Colón, porque en realidad es un talento tremendo, o fue un talento tremendo. ¿Qué podemos más decir? Pues que su carrera la inició por allá en el año de 1965, cuando firmó para una pequeña compañía de discos, sacó un álbum, posteriormente lo reclutó Fania y empezó a formarse en esa línea. Y es cuando conoce a Héctor Lavoe. Héctor Lavoe pues fue, digamos, la voz a muchas canciones que él compuso y que a su vez compuso con Héctor Lavoe. Es muy conocida la historia acerca de cómo se llevaban Héctor Lavoe y Willy Colón.
Eh, Héctor era, digámoslo así, como un ciclón, ¿sí? Su vida era disparatada, de rumba, de muchos excesos, mientras que Willy Colón manejaba un perfil bajo y era el que, pues, como que ponía todo en contexto y que los músicos estuvieran bien y que en las presentaciones él era el que montaba todo y llegaba a tiempo, mientras que Héctor siempre llegaba tarde. Y tanto fue así que pues lo bautizó el rey de la puntualidad. La situación ya después se puso un poco más pesada y pues Willy decidió retirarse de ese dueto y empezó a mirar hacia otro lado. Ahí es cuando aparece el famoso Rubén Blades, quien es uno, o mejor dicho, arman una dupla increíble con una cantidad de discos y canciones fantásticas que pues, digámoslo así, que prácticamente son himnos de la salsa y hacen parte de lo que se vive o se vivía en la ciudad de Nueva York. Entonces estamos hablando de canciones como Plástico, estamos hablando como Pedro Navaja, eh, etcétera. Muchas canciones, Plantación Adentro, que habla de, obviamente, cómo era la vida de los esclavos en las plantaciones de caña de azúcar en el Caribe. Eh, Ahí es cierto que eh, posteriormente el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Bueno, son tantas y tantas canciones en las cuales Willy Colón no solamente tuvo influencia directa, sino un gran legado. Entonces, mucha gente decidió que él tenía que ser la persona que pues produjera sus discos y muchos artistas de salsa prácticamente le pedían consejo a él para poder producir sus discos y tener una música actual, ¿sí? Por eso insisto en la inteligencia y el carácter de Willy Colón, porque no solamente para lidiar una, una personalidad caótica como la de Héctor Lavoe, sino también para esos asomos, eh, no puedo decir egocéntricos porque no quiero faltarle al respeto al maestro Rubén Blades, que es una persona a la cual admiro muchísimo, pero también él como que paliaba esa situación del ego a veces de estos artistas. Eh, entonces, pues, ese tipo de cosas siempre estuvieron marcando lo que significó la vida de estas personas y de en general el ambiente que se vivía alrededor de la música salsa. Bien, posteriormente ya terminando años 80, comenzando los 90, el sello Fania comienza a tener problemas financieros y pues Willy decide salirse de ahí. Posteriormente se sale Rubén Blades. Y es ahí cuando se produce el gran rompimiento de ellos dos. Yo creo que es una de las cosas más lamentables para la historia de la música salsa, que ellos se hubieran como abierto de esa sociedad, porque pues en primer lugar hacían una música fabulosa y en segundo lugar, pues qué grandes maestros, estas dos grandes leyendas merecían hacer mucha más música, siempre en la influencia cada uno en el otro, ¿sí? Es decir, trabajando como un equipo, como lo que hicieron, y pues hicieron grandes cosas. Si le preguntamos a Willy Colón qué fue lo que sucedió, pues seguramente Willy Colón no nos podrá decir nada, ¿sí? Pero en su momento decía que había habido muchas diferencias a partir de la creación artística, mientras que Rubén Blades siempre habló acerca de problemas con contratos y dineros, y que son cosas que no se podían arreglar. Sin embargo, esa es una de las cosas que yo pues más he lamentado, porque desde que me enteré que
que el maestro Willy Colón estuvo delicado de salud y que hace unos pocos días fue internado en la clínica por sus dolencias respiratorias y más en esta época, en este invierno tan crudo en el norte. Pues he visto las publicaciones de Rubén Blades y siempre mandando mensajes de apoyo, de que está con su familia, de que mucho ánimo, pero, pero me hubiera gustado que hubiera escrito que olvidaran las cosas, los malos momentos, que si tenía que pedir perdón, se pidiera perdón, porque realmente, pues, ante la pérdida de una persona tan importante, creo que hubiese sido muy, muy chévere. Pero obviamente, pues, solo ellos dos sabrán si cabe esa posibilidad, ¿sí? Y en el día de hoy, cuando me enteré, pues me enteré fue no solamente por Rubén Blades, sino por la revista Rolling Stone, quienes fueron los primeros que publicaron la triste noticia. Y pues me hubiese gustado de verdad que hubiera habido un mensaje eh, mucho más sentido que una simple frase de todavía no lo puedo creer. ¿Sí? Eh, Nada, ya aparte de ese tipo de situaciones, solamente podemos decir que las canciones en las cuales intervino Willy Colón a siempre me han parecido fabulosas, me parecieron increíbles. Hay tantas listas, una lista interminable, esa versión de que será Sin poderte hablar, El Gran Varón, que bueno, no es de él, sino que él hizo una versión de esa canción, eh, pues Delirio, bueno, una cantidad de canciones que si me pusiera a hacer una lista, pues no terminaría hoy y que pues se me escapan, pero yo diría que son esas canciones imprescindibles. Siempre se buscó que las canciones de salsa de Willy Colón tuviesen un mensaje. Y obviamente al juntarse con Rubén Blades, ese mensaje es social y es muy fuerte. Es una crítica impresionante, implacable al modus vivendi de los inmigrantes, que es tan duro, una vida tan difícil y que se pretende maquillar con que se gana dinero y que hay oportunidades y que es la tierra de los sueños y que una cantidad de cosas. Pero en este caso, yo veo que desafortunadamente son muchas canciones y que todas ellas están vinculadas con lo que significa digamos, la cuestión social, ¿sí? El tener que criticar, a veces de todo a un ritmo sabroso, para que la gente le entre el mensaje y pueda cambiar el mundo. Yo considero que eso es realmente un trabajo eficaz frente a la crítica social. Creo que el arte debe hacerse así y me parece que Willy Colón, por eso es la pérdida tan impresionante que la verdad eh, podemos decir que ni siquiera tenemos palabras para poder expresar esa pérdida tan grande. Señores, ha sido un febrero muy difícil. Se han ido grandes figuras eh, de la actuación y se nos fue el maestro Willy Colón. Y pues solamente podemos decir que pasa en su tumba y que su legado siempre creo que va a ser parte de lo que significa la vida de los inmigrantes y además la música, que la salsa, esa salsa clásica, la salsa brava, va a ser llevada durante mucho tiempo con orgullo como un aporte, no solamente de él, sino de todas esas personas que les toca vivir tan duro en países donde, pues, no vamos a hablar de política, pero donde las condiciones definitivamente no son nada fáciles, ni siquiera desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de la discriminación. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos muy amables.
Cualquier cosita, cualquier comentario, con mucho gusto le estaré contestando acá. Me hubiera gustado decir muchísimas más canciones y muchísimas más cosas acerca del maestro Willy Colón, pero pues este es un muy flaco homenaje a semejante genio, pero pues creo que es algo muy visceral de mi parte, que tengo que decirlo, así como cuando nos dejan algunas eh, cantantes o artistas, lo expresamos por acá. Muchísimas gracias. Por favor, cuídense su salud física, su salud mental. Y desde este lugar, que el espíritu del rock and roll y la buena música ilumine sus días y sus vidas. Y pasen la tumba del maestro Willy Colón.